Buenas tardes. Es para mí un verdadero placer estar aquí con todos ustedes en este marco incomparable, en este precioso pueblo de Villarejo de Salvanés, y con motivo nada más y nada menos que la creación del primer Museo Nacional de los Tercios. Gracias a todos los que lo han hecho posible, gracias, señor alcalde, gracias, Ricardo Anido, y muchas gracias porque siempre vienen de mi mano o muy asociado con ellos a la Asociación de Esgrima Histórica y a la Asociación 31 de Enero Tercios. Gracias, gracias por estar siempre ahí, por ser los ideólogos del logo y de todo lo demás. Quiero, por eso, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las autoridades que han hecho posible esto y por permitirle contar quiénes fueron los tercios del mar, que es el objetivo que yo quiero señalar ahora, cuándo nacieron, cuáles fueron sus peripecias, sus sinsabores en el mar, en las armadas de guerra de la España de entonces, estamos hablando de los siglos XVI y XVII. Luchaban por su patria, luchaban por su rey. Llevo bastantes años investigando en este tema, en archivos nacionales, en archivos internacionales y en las fuentes impresas, al igual que en la literatura de la época. Y fruto de esos estudios fue la publicación en el año 2019 de mi último libro, Los Tercios del Mar, Historia de la Primera Infantería de Marina, y es el resumen lo que les quiero contar. Algo que une este tema de los tercios con los hombres del Ejército, de la Guardia Civil, de los distintos colectivos que hoy forman parte de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, que dieron su vida por España. Algo que une, digo, a todos ellos es el valor, es el arrojo, es la valentía de quienes lucharon por su patria y también lo hicieron los soldados, los tercios de esos siglos, ¿no? Defendiendo su honor, como decía antes, su país y su rey. Yo lo que quiero mostrarles es quiénes fueron esos tercios, cómo vivieron, cómo murieron en el mar, embarcados en los navíos de guerra de la monarquía hispánica en aquellos siglos. Y sobre todo qué dificultades tuvieron cuando estaban a bordo y qué ocurría después cuando volvían a casa tras haber finalizado su misión. Les voy a poner muchas imágenes, no sé si las ven bien, para que se puedan pues, poner en situación y hacer conmigo un viaje por mar por aquellos siglos. Y que se imaginen el ruido ensordecedor, la confusión, los disparos certeros o no contra el enemigo, el abordaje, si había oportunidad, cuál era la vida a bordo, todas estas cuestiones que podemos comprobar perfectamente en estas imágenes. La arqueología submarina está logrando excelentes resultados en sus investigaciones acuáticas. Es el caso, por ejemplo, de la Ragazzona, que es, a ver si se sale, esta. La Muchachona, que fue un barco que se descubrió en un pecio en el año 2013 gracias a un equipo de investigadores del Departamento de Arqueología de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, con el apoyo de la unidad del buceo de la Armada en el Ferrol, con casi 19 efectivos y de la empresa gallega arqueológica subacuática Argos. La verdad es que fue extraordinaria, es una de los barcos que se encontró de esa famosa Gran Armada de 1588, enviada durante el reinado de Felipe II, casi al final de su vida, de esa que todavía en los colegios se sigue diciendo mal, la famosa Armada Invencible, ¿no? Bien, pues eso es lo que yo quiero contarles en mi intervención, que se va a dividir en tres grandes apartados. Primero, algo contarles sobre los tercios, sobre lo que se ha escrito, y se ha escrito bien además. En segundo lugar, y en particular, cómo nacen esos tercios en el mar. Y finalmente, cuáles son ese vivir y morir por su patria y por su rey de esos tercios, ¿no? Sobre los tercios se ha escrito mucho. Aquí tienen ustedes tan solo algunas imágenes. En ese gran interés que existe hoy por la historia militar, parece que los tercios tienen como un atractivo especial, tanto para los investigadores como para el gran público, lo que ha provocado pues, la aparición de numerosas publicaciones. Son ensayos, novelas históricas, incluso películas que con mayor o menor rigor nos acercan a la historia de estos soldados. Se ha escrito mucho sobre los tercios y se ha desvirtuado en bastantes ocasiones su propia realidad con mitos y fábulas nacidas del desconocimiento
o de unas reminiscencias de la leyenda negra, atribuyéndoles como específicos unos comportamientos sanguinarios y brutales cuando eran los procedimientos habituales en todas las tropas de entonces, de aquella época. Y se han olvidado los rasgos que los singularizaron positivamente, su espíritu de cuerpo, su relación con la población civil cuando estaban destinados en guarniciones o en ciudadelas, o su misma camaradería. Aquí tenemos uno de los últimos libros que han salido del presidente 31 Enero Tercios, Juan Víctor Carboneras, España, miniatura, vida, honor y gloria en los tercios, cuyo título recoge una famosa frase de los soldados de los tercios: España, mi natura, Italia, mi ventura, Flandes, mi sepultura. Al igual que también hay profesionales dedicados a la recuperación de hechos históricos, bien mediante la fotografía, que es el caso que tienen ustedes en la imagen derecha. Hay un fotógrafo de batallas que se llama Jordi Bru, o incluso la propia pintura de Augusto Ferrer Dalmau. Esta imagen que tienen ustedes corresponde al fotógrafo de batallas, Jordi Bru. Se marcha a distintas partes del mundo, va a la Antártida, va al Ártico, a las brumas holandesas o a cualquier otra parte del mundo y fotografía la naturaleza de los campos de batalla. Después superpone con una recreación histórica y nos da imágenes como esta, que son un auténtico privilegio. Aquí tienen una muestra más, parecen auténticos sacados del siglo XVI o del siglo XVII. O tenemos, como decía, pues los libros, las imágenes, mejor dicho, de los pintores de batallas, que es el caso de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Aquí tenemos el Milagro de Empel, del 7 al 8 de diciembre de 1585, cómo lo está pintando el propio autor, que resulta extraordinario. Uno se acerca a ese cuadro y puede ver las pestañas o las cejas de los que están en el suelo o de los que están en la última parte del cuadro, o esta es la famosa batalla de Rocroi. También hay asociaciones culturales, como es el caso de 31 Enero Tercios, agrupaciones varias de recreación histórica, o incluso una tienda online que se llama la Tienda de los Tercios. Por supuesto, ensayos, novelas históricas o incluso películas, como decía antes, con mayor o menor rigor histórico. Y se han realizado muchas actividades culturales. El año pasado, por ejemplo, se celebró en el Escorial una jornada titulada Fake News del Imperio Español, contando las mentiras que se han dicho sobre lo que fue el Imperio Español. Aquí tienen una imagen, tergiversaron la cara de los tercios, nos pusieron algunas de los que habíamos participado, pero se instaló un gran campamento, se hizo un alarde, desfilaron los tercios por San Lorenzo del Escorial, hubo una exhibición de la verdadera destreza española en combate a cargo de esa Asociación de Esgrima Histórica Antigua, 2 mesas redondas con periodistas y con historiadores y un mercadillo imperial con libros, con artesanía y moda. Fue algo extraordinario y bueno, pone en valor lo que significa, lo que ha significado los tercios y sobre todo como historiadores, que en nuestro caso procedentes del mundo civil, pero también del mundo militar, está implicada en este gran proyecto que significa dar a conocer nuestra propia historia, ¿no? Pero hay más actividades. El 28 de enero se celebró en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País una gala para poner en marcha lo que es el Monumento de los Tercios a través de la Fundación Ferrer Dalmau, promocionando a través de un crowdfunding popular que ya ha comenzado. Este es el monumento sobre el que se ha basado el logo que tenemos aquí en el museo. Y aquí tenemos al escultor haciendo pues una de sus grandes creaciones, como pudo ser la de Blas de Lezo, que está en Madrid. También se celebraron este mismo año las segundas jornadas de los tercios, es decir, el año pasado ya se hicieron las primeras y ahora, pues como tenemos aquí, pues este espléndido museo, ¿no? La creación del primer museo de los tercios. Bueno, llevamos un buen rato hablando de los tercios, pero no sabemos ni quiénes son ni cómo fueron. Los tercios están considerados como la unidad de élite del ejército hispánico en los siglos XVI y XVII, hasta que en 1704, cuando acaba la dinastía de nuestros reyes, los Habsburgo, y aparece la dinastía Borbón, pues desaparecen esos tercios para integrarse en el nuevo modelo de ejército que quería el primer Borbón, que es Felipe V, para España, y entonces transforma esos tercios y los divide en regimientos y más tarde en batallones, muy al estilo del modelo francés y prusiano de la época del siglo XVIII.
Y digo lo que ya nos han señalado cuando han hablado esta mañana, nos han dado las explicaciones. Hablo de ejército hispánico y no hablo de ejército español, porque no debemos olvidar que ese ejército se componía de soldados de muchas naciones, que los españoles eran como mucho o alrededor del 12%, y que el resto lo componían pues, portugueses, italianos, tedescos o tudescos, es decir, alemanes, suizos y de otras nacionalidades. Y era muy habitual que en aquella época en las batallas terrestres o en las batallas navales nos encontráramos en enfrentamientos con los enemigos donde pudiera estar una pica alemana junto con un arcabucero suizo o un mosquetero español, pongo por caso. Realmente los tercios, con sus virtudes y con sus defectos, marcaron una época extraordinaria y gloriosa para el ejército español. Aquí tenemos una imagen de lo que puede ser un soldado de tercio, y en el lado derecho otra imagen con sus mosquetes y las salvas, las llamaban los 12 apóstoles, porque contenía la cantidad de pólvora suficiente como para poder disparar en una sola vez, y solían ser los 12 apóstoles porque eran 12 los que tenían los mosqueteros en este caso. No llevaban uniforme, también se nos ha dicho esta mañana, vestían con calzones, pantalón tipo bombacho, camisa blanca y un coleto, o lo que llamamos una casaca, un chaleco desmangado. En un principio eran soldados voluntarios que se alistaban por un sueldo, que se llamaba la soldada, de ahí el nombre de soldados. Y ya ese primer cuerpo se esboza en la lucha contra Francia y en la conquista de Granada en 1492, cuando realmente se pone de manifiesto que la caballería tiene sus días contados y que realmente es la infantería la que va a estar pues en primera línea de lo que puede ser un buen ejército. Estamos hablando, como digo, de finales del siglo XV. ¿De dónde sale la palabra tercios? Pues hoy en día todavía existen debates y teorías sobre ese término. Los medievalistas son los que dicen que tercio viene cuando el soberano llamaba a la guerra a sus huestes, y entonces los nobles dejaban parte de sus vasallos trabajando en sus campos y el resto, un tercio de los que estaban a su servicio, se los llevaban para luchar con y por el rey. Hay quien dice o lanza otra teoría, que cada tercio debía estar compuesto en un principio por 3.000 hombres, nunca se llegó a cumplir prácticamente esa cifra, y otros defienden que la denominación de tercio procede de una campaña, la campaña del Rosellón del año 1503, por las que un soldado se dividía en 3 armas o 3 tercios. Uno era de picas, otro era de escudados, es decir, de espada y escudo, y otro de ellos era de ballesteros o de espingarderos. Estamos hablando de finales del siglo XV. Aquí tenemos una imagen de piqueros esperando la carga del enemigo para ensartar sus picas a los caballos contrarios, que era lo primero, y en esta imagen lo ven cómo lo están llevando a cabo. Y estos son los 3 a los que antes aludíamos, el arcabuz, la pica y el mosquete. Por último, está otra teoría que afirma, posiblemente sea la más asentada, se basa en la ordenanza de creación de Carlos I, en la que ya se habla de 3.000 efectivos y se emplea por primera vez la palabra tercio. Estamos hablando entre 1534 y 1536. Sin duda alguna hubo grandes soldados y marinos que jugaron un papel esencial en nuestra historia, en tierra y en exitosas o fracasadas operaciones anfibias. Soldados como Juan de Austria, Lope Figueroa, Cristóbal de Mondagón, Alonso de Contreras, Julián Romero, al que llamaban el de las hazañas, o Sancho Dávila, al que se le conocía con el nombre de Rayo de la Guerra. Muchos de ellos embarcados en los navíos atlánticos de la monarquía hispánica, pero también marinos que hablan por sí solos: Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, Pedro Menéndez de Avilés, Pedro de Valdés, por supuesto Luis de Requesens, Juan Martínez de Recalde, Martín de Bertendona, Miguel de Oquendo, tantos y tantos, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de tercios a secas, pero yo quiero contarles cómo nacen los tercios del mar, que es la segunda parte en la que yo he dividido mi conferencia. Al principio, en la Edad Media, había soldados de marina. ¿Qué significa eso? Pues que eran soldados a los que se les embarcaba para guarnecer, para proteger las naves de un posible ataque corsario, pirático, infiel o de un enemigo de la monarquía. La legislación de entonces, que es lo que tienen ustedes en la imagen, los llama los usados en la mar, o también los llama hombres de guerra, soldados o simplemente guardianes. Esto es la legislación castellana, el Código de las 7 partidas, y el lado derecho tienen el libro del Consulado del Mar de origen valenciano, que
recogía toda la legislación que estaba en la Corona de Aragón, es decir, Principado de Cataluña, Reino de Aragón y Reino de Valencia. Es decir, los soldados del mar se alistaban, al igual que se alistaba la marinería, y se reclutaban para cada ocasión que fuera necesaria. Es decir, no eran fijos. Como digo, se les llamaba soldados, hombres de guerra, lo que fuera, ¿no? Cuando acababa una empresa naval, esos soldados se volvían a sus casas. Más adelante aparecieron los llamados arcabuceros, porque llevaban arcabuz, que no es lo mismo que un mosquete, que tiene un tamaño mayor y que el disparo es diferente y que tiene que apoyarse en una horquilla para poderse disparar con precisión, aunque allí la gente lo que hacía era tirar a bulto, no tenían una mira telescópica ni nada por el estilo, ¿no? Y aparecieron, como digo, esos arcabuceros para acompañar a las flotas de Indias en defensa de un posible ataque pirático o corsario. Bien, cuando llegamos a la época del emperador, a la altura de 1528 aproximadamente, se tiene constancia de lo que se llama por primera vez tercio de galeones, que significa que es un grupo de soldados que tienen que servir de manera estable en una armada de guerra, y los llamaron compañías viejas del mar de Nápoles. Tiene una fecha, que es el 27 de febrero de 1537, por eso se pone la fecha de Infantería de Marina de ese año, y cada año el Cuerpo de Infantería de Marina celebra el 27 de febrero su existencia. Poco más adelante, y ya en la época de Felipe II, también un 27 de febrero, se creó en Cartagena el tercio de armada con una función similar, de manera que tenemos el tercio viejo de Nápoles, el tercio de armada, que se llamó de distinta forma, se llamó tercio de armada, tercio de la Armada del Mar Océano o tercio de Figueroa, porque quien estaba al frente era el maestre de campo Lope de Figueroa. Y en esa misma época también nació el nuevo tercio de Nápoles, que además se llamó de otra manera igualmente tercio de mar y de tierra, ¿no? A la vez, y en ese mismo año, 1537, nació el tercio de galeras. Con todos estos tercios se da por sentado que a cada escuadra de galeras se le asignó un tercio de soldados que estarían siempre acompañándolos de manera fija cada vez que esas galeras tuvieran que salir al mar a enfrentarse contra un enemigo. Y actuaron tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, ¿no? De manera que cuando llegamos a la altura de Felipe II, la monarquía cuenta con un instrumento anfibio perfectamente organizado, y eso se demuestra no solo durante la época del emperador, que esto se pone en marcha en 1537, por lo tanto no participa en la victoria de Túnez de 1535, sí lo hace en la derrota de Argel de 1537 y sí lo hace de nuevo en el éxito de 1541, perdón, y sí lo hace en el éxito del asedio a Malta, un poco más adelante, en 1565. Pero, como digo, con Felipe II está perfectamente organizado y tenemos ese cuerpo de infantes que va en los barcos de manera fija en la conquista de Portugal, 1580, en la famosa Gran Armada de 1588 y en todas las sucesivas. Más adelante, y les cuento ya la trayectoria de cómo es la historia de la Infantería de Marina, en 1633 nacen unas ordenanzas. Esas ordenanzas recogen todas las leyes dispersas, es decir, todo el cuerpo legislativo que afectaba a lo que significaba navegar en el mar, en una armada, y a los integrantes que componían esa tripulación. Aún más adelante, en el siglo XVIII, se publican unas ordenanzas que son las que ponen en marcha la nueva dinastía, la dinastía Borbón, y son los que crean, esas ordenanzas son las que crean el ejército de tierra y la armada tal y como hoy los concebimos. Pues bien, en el siglo XX, el 10 de julio de 1978, el rey Juan Carlos firmaba un real decreto en donde se fijaba el año de 1537 como antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina. Y a efectos conmemorativos se puso la fecha de 27 de febrero porque de ese día se tenía constancia de la creación del tercio de la Armada del Mar Océano, del tercio de galeras de Sicilia, del de Nápoles, del de Génova, de todo lo que les he contado. Bien, pues ahora vamos a la última parte de mi conferencia. Y les invito a que se suban conmigo a un barco y conozcan esas peripecias, esos sinsabores, lo que significa estar embarcados, lo que fue en definitiva vivir y morir en el mar por la monarquía hispánica, por su patria y por su rey. Hay dos escenarios fundamentales de acción, el Mediterráneo y los atlánticos. Y digo atlánticos porque uno es el Caribe, lo que se refiere a toda la zona de América, y otra es los mares nórdicos, es decir, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte.
Y en esos ámbitos se dieron con mayor o menor fortuna, con mayor o menor suerte, pues toda una serie de enfrentamientos navales, pero en cualquier caso esos fueron los teatros de operaciones para la monarquía hispánica y para sus enemigos. La corona española, en su política ofensiva y defensiva, articuló una construcción de distintos prototipos navales, porque no todos los barcos sirven para el mismo escenario, ya sea el Mediterráneo o ya sea el Atlántico. Es decir, cada escenario marítimo requiere un prototipo naval distinto. Y hay dos tipos básicos de embarcación, lo que es la galera en el Mediterráneo y el galeón en el Atlántico. Esto es una galera. Una galera, otra igual, siguiendo el modelo de los trirremes romanos. Todo esto en el Mediterráneo, básicamente en el Mediterráneo, y esto es una galeaza. La galeaza es la hermana mayor de la galera, con unas medidas bastante más grandes. Es decir, si una galera podía tener 22 o 25 bancos, en una galera hay una zona central que se llama crujía y luego a cada lado de la crujía están dispuestos los remeros. Esos remeros tenían un remo a lo mejor de 15 metros e iban 7 remando al mismo tiempo, en cada uno de los bancos y en cada uno de los remos. Bien, pues una galeaza podía tener hasta 60 metros de eslora, es decir, de largo, y 9 de manga, es decir, 9 o 10 de ancho. Y solía llevar muchos cañones, entre 30 y 50. Y una galeaza, por ejemplo, podía tener 36 bancos, 18 por cada lado de esa zona central, mientras que en una galera normal el máximo de bancos podía ser 25 aproximadamente. Bien, esta galeaza se la inventó un italiano llamado Francesco Bresano, pero la batalla de Lepanto acabó demostrando que era demasiado pesada, era muy difícil de maniobrar, era poco ágil y al final, por su pesadez y por esa falta de maniobrabilidad, fue dejándose su uso con el paso del tiempo. Y lo que se utilizó sobre todo fue la galera de 24 bancos aproximadamente, entre 250 y 300. Esta es, como he dicho, la otra. Estas son las dos imágenes del modelo de la galera real del Museo Naval de Madrid en la batalla de Lepanto. Todos sabemos lo que significa, se celebró el año pasado. Villarejo es muy partícipe de lo que significa esta batalla. Y aquí tenemos una imagen de lo que puede ser la popa. Aquí tienen la parte de atrás de una galera o la proa de esa misma galera que está en el Museo Marítimo de Barcelona. Vean ustedes ese imponente espolón que es el que atraviesa la eslora, es decir, el lateral del barco contrario, para provocar un agujero, parar los remos, porque evidentemente los galeotes van unidos con una cadena a su banco, y proceder al abordaje. Y es ahí donde los tercios embarcados juegan un papel tan importante. Miren, aquí tenemos los remeros en una galera. Esto es un grabado del siglo XVII. Como les he dicho, vivían amarrados a los bancos con cadenas en el cuello, las llamadas colleras, las manos y los pies con argollas, largas cadenas para poder remar, ya digo, atados a los bancos, bogando sin apenas descanso a fuerza del látigo y del son del cómitre que iba dando los golpes. Esta es la cadena a la que iban atados, y esto es una imagen que todos ustedes conocen seguro si han visto la película Ben-Hur, porque creo que mejor refleja cuáles las condiciones tan espantosas, ¿no? Claro, ese remo requería un enorme esfuerzo físico, no solo de brazos, sino de todo el cuerpo, porque se tenían que incorporar, bogar, ciabogar interminablemente y durante años encadenados al banco. La pena mínima podía ser de 2 años, la máxima podía ser 10. Era imposible, literalmente, que alguien pudiera vivir 10 años amarrado a un banco. Los llamaban, o se decía que apaleaban sardinas, con los golpes de los remos. Y hay también quien afirmaba que a una galera se la veía venir no por verla, sino por el olor que desprendía de esos hombres amarrados haciéndose sus necesidades y comiendo allí en el propio banco. Bien, eso es en la zona del Mediterráneo, pero en la zona del Atlántico nos encontramos con otro prototipo naval, que es el galeón. El galeón, que es propulsión bélica a través de las velas ya pueden ser velas cuadras o velas cangrejas, pueden tener de 2 a 3 palos,
pueden desplazar entre 500 y 900 toneladas y con capacidad artillera para entre 50 y 80 piezas que se colocan en proa, en popa y a lo largo de los puentes del barco. Aquí tienen otro modelo de galeón, cada vez se van perfeccionando más. Y luego ya en los siglos siguientes, pues fíjense ustedes lo que sale, los navíos de línea, lo que pueden ser las fragatas o lo que pueden ser las corbetas, como la famosa Atrevida y Descubierta, que fueron las que formaron parte del viaje que hizo Alessandro Malaspina ya en el siglo XVIII. Bueno, y estas son ya las últimas, que son las goletas. Todas estas evolucionan en el siglo XVIII, no antes. Vale. ¿Y quiénes son los hombres que están embarcados? Pues fíjense ustedes. Vale lo mismo para el Mediterráneo que para el Atlántico. Es la misma estructura para cada ámbito naval. Y hay tipos de gente distinta. Están los hombres de mando, está la gente de cabo y está la gente de remo o chusma. Empecemos por los primeros. ¿Quiénes son los hombres de mando? El capitán, el maestre, el piloto, el cómitre. Bien. Después está la gente de cabo. Y la gente de cabo se divide, a su vez, entre gente de guerra, que son los aventureros, los nobles, los caballeros y los tercios, por supuesto, es decir, esa primera infantería de marina, y luego está la gente de mar, entre las que curiosamente están incluidos, así se hacía, los artilleros y los marineros. Marineros que podían ser marineros, pajes o grumetes, dependiendo del escalafón, y tenían pues toda la actividad o las labores relacionadas con lo que era la maniobra del velamen, de los cabos de un barco, etcétera, etcétera. Por último estaba la gente de remo. Evidentemente esta gente de remo, llamada también chusma, está solo en las galeras, es decir, en los prototipos navales del Mediterráneo, y a su vez esta gente de remo se divide entre lo que son los voluntarios. Verán ustedes qué raro, sí, había los que llamaban buenas boyas, es decir, personas que voluntariamente con un sueldo se apuntaban a remar, y después estaban los que se llamaban forzosos o los no voluntarios, y dentro de ellos a su vez podemos distinguir a los forzados o condenados, que eran los que se llamaban galeotes, que podían ser ladrones, vígamos, blasfemos, desertores, vagamundos, como se les llamaba en aquella época, y los esclavos, que podían ser esclavos negros, esclavos islámicos, esclavos marroquíes, de todo tipo. Bueno, pues ahora vamos a ver efectivamente qué es vivir en el mar. Poner en marcha una empresa naval era algo muy complejo, porque primero se tenía que nombrar un capitán general de la Armada y después empezaban los complejos preparativos que iban desde si se tenían los barcos, bien, pero si no, había que ordenar su construcción, y si era insuficiente porque no daba tiempo, cuando uno estaba preparándose para un enfrentamiento naval, ya fuera con Inglaterra, con los holandeses o con los franceses, pues se procedía al sistema de embargar algunos barcos de particulares o de requisar obligatoriamente esos barcos, cuando no, ya digo, ordenar su construcción. Se precisaba el número de soldados, el número de marineros, y se procedía a la leva, es decir, a reenganchar o a enganchar a aquellas personas. También era ese apartado algo muy complejo, porque había gente que se apuntaba enseguida por un sueldo, pero luego desertaba, luego los propios funcionarios reales no tenían dinero y no pagaban a los soldados, con los cuales estos huían, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay que tener en cuenta, y muy en cuenta, que pasaban largos meses de cautiverio marítimo, que a lo mejor podían estar 5 meses embarcados, 6 meses embarcados, y que la navegación en aquella época se consideraba un negocio desesperado y espantoso. De ahí que las tripulaciones no necesariamente estuvieran compuestas exclusivamente por personas de alta vocación, bien marinera o bien militar. De hecho, en las tripulaciones nos encontramos ladrones, aventureros, campesinos que huían de la justicia o que huían de su vida familiar, condenados, como he dicho antes, por vígamos o por otros delitos. Muy especialmente grave fue el periodo de retroceso demográfico del siglo XVII, de manera que cuando se quería enganchar a alguien ya no lo hacían voluntariamente, sino que un funcionario real iba a una taberna y sacaba al borracho, al aventurero, al que no tenía ni oficio ni beneficio, por lo tanto se ponía muy en duda cuáles eran los valores morales o la edad del propio candidato. ¿Por qué se embarcaban? Pues había de todo: por pobreza, por necesidad, por hambruna en sus tierras de origen, por huir de una sentencia, por hacer méritos, en especial los nobles los segundones de la nobleza, por tener 3 comidas diarias a quien no las tenía, por cobrar un sueldo,
por aprender un oficio o una profesión o por simplemente ascender en la escala social. Además de todos estos preparativos estaban los oficiales reales, o sea, veedores, tenedores de bastimentos, vituallas, contadores, para que todo el apresto de una empresa naval se pudiera hacer ordenadamente y se precisara cuál era la cantidad de víveres, de agua, de artillería, de munición, de soldados y marineros que tenían que ir en una determinada empresa naval. Y claro, abastecer una armada era un proceso muy, muy complejo porque España nunca vivió de espaldas al mar, sino todo lo contrario. Y tenemos muchísimos oficios relacionados con la puesta en marcha de una empresa naval. Madereros, carpinteros, toneleros, corcheros, herreros, caldereros, plomeros, curtidores, boticarios para los emplastos y los ungüentos que se utilizaban en el botiquín, pescadores, leñadores, carboneros, cereros, estibadores. Entonces, todo eso era un complejo sistema que tenía que ponerse en marcha. Claro, se hacía la respectiva leva, se sabía con cuántos marineros se podía contar, con cuántos soldados, pero algunos, como he dicho antes, desertaban por el camino o algunos llegaban antes de tiempo, se embarcaban y se iban consumiendo las vituallas que estaban programadas para estar en el mar, no para estar consumiéndose en pleno puerto. Es decir, todo un entramado complejo de extraordinarias dificultades en las que no faltó en más de una ocasión más que una dudosa honradez por parte de los funcionarios reales o de los abastecedores que ponían la mano por detrás y se llevaban su parte. Y luego, claro, ahí también estaba el problema del armamento y de la escasez de piezas artilleras, porque en un barco puede haber hasta 17 modelos. Cañones, medios cañones, culebrinas, medias culebrinas, bombardas, falconetes, sacres, etcétera, etcétera. Y con ello además había que contar que si una armada lo tenía ya todo preparado, pues si había un periodo de mala climatología, pues tenía que esperar en tierra, tenía que esperar en puerto. Y si esperaba en puerto, se iban consumiendo esas vituallas. Pero bueno, ya estamos embarcados y hay que tener en cuenta, y sitúense, viajen conmigo, la inmensidad del mar, la soledad, la dieta alimenticia que fue inadecuada, los problemas propios de la convivencia diaria entre la marinería, los oficiales y los soldados embarcados, la distribución de funciones, la rutina antes de entrar en combate en los largos días de inacción, cuando no pasaba nada, la separación de la vida en familia, la falta de higiene y de una precisa atención sanitaria e higiénica, las enfermedades, pero también la suciedad a bordo, el hedor de los fletados, el hacinamiento o el combate, el ruido ensordecedor, el fuego, los estallidos de los cañones, la humareda, el estruendo de la artillería, el miedo, la oscuridad, los naufragios. No olvidemos que los barcos son verdaderas fortalezas flotantes en las que hay que convivir en unas condiciones que son las que he descrito. Bien, vamos a contar solo algunas de ellas. El espacio en los barcos, por ejemplo, la suciedad y la falta de higiene. Esto es el corte de un galeón, donde podemos comprobar el hacinamiento y los espacios destinados a las vituallas, los víveres que se van consumiendo y luego los bastimentos. Para empezar, los embarcados viajaban con todo tipo de inquilinos, y cuando digo inquilinos hablo de todo tipo de parásitos, pulgas, piojos, chinches, cucarachas, ratas y otros roedores que deambulaban por doquier por las embarcaciones a las que se unía la particular circunstancia de esos galeotes amontonados y encadenados a su banco. Hay que tener en cuenta que viajaban también con animales vivos, gallinas, conejos, aves, que correteaban por cubierta y que lo hacían en unos espacios pequeños, viviendo y durmiendo en la cubierta, en la bodega, bajo toldillas o simplemente al raso, durmiendo sobre esteras o fardos que también les servían como mortajas. Los efectos personales de los embarcados debían llevarse en unas arcas o cofres de madera de 1,60 por 1,60, en donde se debía incluir la ropa de repuesto, los platos, las mantas, etc. Hay que tener en cuenta, ya lo he dicho antes, que no tenían uniforme, simplemente una camisa blanca, calzones pardos o azules de media pierna, sin calzado, vestimenta amplia para las maniobras y para la comunidad. Un arca por persona para pilotos y capitanes, un arca por cada 2 marineros, un arca por cada 3 grumetes, un arca para cada 4 pajes.
Estas arcas, como digo, servían para comer, para sentarse, para jugar a las cartas o incluso servían como un improvisado altar si tenían que oficiar una misa. Por otro lado, nos encontramos con una constante falta de higiene a bordo, porque en las jornadas navales los hombres pasaban muchos meses embarcados, compartiendo olores nauseabundos por el propio hacinamiento, la estrechez de los espacios, la falta de limpieza personal. Algunos pasaban varios meses sin lavarse ni aplicar ningún tipo de aseo, porque el agua dulce no se utilizaba para el cuidado personal, es decir, una realidad francamente asfixiante. En la mayoría de las ocasiones la higiene era prácticamente nula, el agua estaba racionada y lavar la ropa era misión imposible. Solamente se podía hacer si se llegaba a las escalas, si se hacía escala en el barco. El baldeo o limpieza del barco se hacía con agua de mar y la ropa se lavaba también con agua de mar. Había muchísima humedad, vómitos, probablemente fue la enfermedad más corriente, más común fue el mareo, y los baños de mar resultaban muy difíciles por el propio bamboleo del barco, porque muchas veces muchos de ellos o no se atrevían porque sobre todo no sabían nadar y aprovechaban los chaparrones o las tormentas para poderse duchar, pero por supuesto no desnudos, sino con la ropa encima, ¿no? Y fíjense, el concepto entonces era que en aquella época era que bañarse era de moros o de afeminados, y que por lo tanto no era recomendable quitar la mugre, ya que por lo menos no picarían las pulgas, claro, que corrían el riesgo evidentemente de infectarse, ¿no? Se organizaban limpiezas periódicas de los barcos, pero una vez al mes en profundidad, y frotaban bien la superficie con romero, si es que se tenía, y a mediados del siglo XVII se empezaron a sanear las cubiertas de los barcos con el empleo de desinfectantes. Después, más adelante, en el XVIII, se utilizarían las fumigaciones de enebro y de vinagre y de pólvora de cañón. Y ya más adelante, a finales de ese siglo, se utilizó lo que se llamó el método Carmichael, que consistía en verter ácido sulfúrico sobre nitrato de potasio en las superficies de los barcos con bastante buen resultado, ¿no? Otra cuestión importante fue la alimentación a bordo. De verdad que la dieta alimenticia no era el atractivo para subirse en un barco, sin duda alguna, pero quizá era mucho mejor que si la comparamos con la vida de miseria que muchos llevaban. Los barcos estaban bien aprovisionados, el problema era que las provisiones se pudrían. Y en general de la alimentación podemos decir que era deficiente y poco variada, con mucha falta de alimentos frescos. Los animales embarcados, como cerdos, ovejas, alguna res, gallinas, he dicho antes, aves, que se embarcaban enseguida se consumían, eran los primeros que se consumían. También se sabe de la existencia de anchoas, pasas, ciruelas, higos, carne de membrillo, pero no existía un sistema para conservar los alimentos por la larga duración de los viajes, por lo tanto esa comida se pudría. Se consumía, eso sí, mucho pan. Cuando se acababa se comía una especie de harina integral que se cocía 2 veces para su mayor resistencia y se le añadía un poco de levadura. Es lo que se llamaba el bizcoto, con V o con B, bizcoto, es decir, 2 veces cocido, que podía llegar a durar hasta 2 años. Se quedaba muy duro y se le echaba agua o vino y se podía comer, pero pasados esos 2 años. Se hacían 3 comidas al día. El desayuno había galleta o vino, un aporte energético, tocino o pescado. En la segunda imagen, ahí está más galleta. A la altura del almuerzo, aproximadamente a las 11 de la mañana, era la comida principal más fuerte, menestra, arroz en días alternos, carne o pescado seco, no a la vez, anchoa o cazón. Y luego estaba la carne, la tienen ahí arriba, la carne en tasajos, es decir, carne seca troceada en tiras largas de unos 5 centímetros de espesor, que se colocaban en depósitos en salmuera y luego se escurrían. Es decir, la salmuera era agua con alta concentración de sal y servía para concentrar los alimentos, pero miren qué tipo de alimentos tenían que comer, O pescado en salazón, que es lo que tienen más abajo. Era la única comida caliente del día, si es que tenían suerte, porque se calentaba esa comida con fogones de metal y siempre que el viento o el mar lo permitieran. Y la cena era la mitad del almuerzo. En el caso de los galeotes, la cena era el bizcocho más estropeado. Si ya hemos dicho que se cocía 2 veces y que era pan de harina integral, etcétera, etcétera, imagínense el aporte vitamínico que podrían tomar. Imposible, francamente imposible. Bien, seguimos. Aquí. Quiero contarles más.
Vale. Como líquidos que usaban, pues agua a los 10 días o 2 semanas como mucho se pudría y se solía utilizar entre 2 o 3 litros por persona y día. Se utilizaba el vino tinto, blanco o dulce andaluz, se han encontrado en los documentos. Yo los he encontrado en Simancas, de 1 litro por persona y día. Ojo, no significa se mezclaba con agua, no se imaginen ustedes que es que los soldados combatían borrachos. Era simplemente porque tenían un aporte vitamínico que era necesario. Cerveza, ¿saben ustedes cómo lo califican los documentos? Especie de fango verdoso que se mareaba en el mar, pues se ponía de color verde y era imposible beber. O vinagre, agárrense, 3 litros por persona al mes. Dirán ustedes, ¿cómo comían tanto con tanto vinagre? No, es que el vinagre también se empleaba como potenciador de alimentos y además disfrazaba su mal sabor o su mala calidad, aunque también el vinagre se utilizaba como desinfectante. La carne se lavaba en el mar porque en salazón resultaba demasiado salada y los embarcados se quemaban la boca y sentían aún más sed cuando se comían esa carne que hemos visto. Realmente pasaba muchísima sed en todas las maniobras. Y también se conoce que comían queso en las dietas, se conservaba muy bien, podía ser un buen sustitutivo de la carne o el pescado, pero era muy duro, tan duro que dice que se podían tallar figuras, dicen los documentos. Si alimentarse era difícil, según les estoy describiendo, descomer, así lo he llamado educadamente, descomer era una epopeya. ¿Cómo descomían? Pues se subían a la borda, utilizaban vacinillas que luego arrojaban al mar y se decía la expresión vista a proa para que no miraran y todos pudieran hacer sus necesidades, de uno en uno. Se agarraban y deponían. Más tarde a alguien se le ocurrió que era una forma penosa de morir, si con un mal viento se desencajaban y se caían. Y entonces pusieron una especie de letrina en la popa del barco a la que llamaron jardín. En Inglaterra lo llamaron gunner store, que significa tienda de artillería, aludiendo a las ventosidades. Qué fina lo estoy diciendo. Que consistía en una tabla de madera con un agujero en medio que flotaba fuera del barco y ahí podían hacerlo y lo iban haciendo por turnos. Bueno, y si hablamos de las enfermedades y de la asistencia sanitaria, pues imagínense. Disentería, tifus, fiebre amarilla, cólera, paludismo, sarampión, viruela, infecciones de herida y, por supuesto, el escorbuto, una de las más graves. Septicemias frecuentes y en guerra había más muertes por enfermedad que por propio combate. El escorbuto fue la enfermedad el azote de los marinos por falta de vitamina C, al no comprar pues, frutas u hortalizas en mucho tiempo. Entre sus síntomas estaban las encías y la lengua hinchada, palidez, hinchazón de ojos, debilitamiento, progresivas diarreas, desórdenes renales, hemorragias y muerte. Se les envolvía en su estera con un lastre y se lanzaba al mar, se decía, ha liado el petate y allí que se iban. Septicemias eran muy frecuentes por el ambiente insalubre que yo les he ido describiendo, pero como he dicho antes, en guerra había más muertes por enfermedad que por combate. Esto todavía no. Por enfermedad que por combate. La asistencia sanitaria era muy deficiente y la suciedad y la humedad a bordo pues lo agravaban aún más. Es verdad que en todas las armadas de guerra había un buque hospital, pero si ese buque hospital era atacado y era hundido, pues se encontraban sin esa asistencia tan necesaria. También es verdad que cada barco tenía una asistencia sanitaria, pero era muy pobre. Tenemos un cirujano, un barbero o un sangrador, tal y como lo describe el Quijote, pero fíjense, un cirujano por cada 1.300 soldados y un médico por cada casi 9.000 soldados, de manera que no podía atender, por supuesto, todas las necesidades. Aquí tenemos la imagen de un botiquín, miren qué preciosidad, es un botiquín de finales del siglo XVII y es ahí en donde en las cajitas iban destinadas a colocar pues todo tipo de productos que eran necesarios. Fíjense, en los barcos españoles, en la relación de lo que figura en las ordenanzas de 1633, uno de los elementos fundamentales, ¿saben cuál fue? Dentro del botiquín, el jarabe de limón.
y el jarabe de limón evitó que muchas armadas españolas no tuvieran que pasar sus integrantes por el escorbuto, cosa que no les pasó, por ejemplo, a los ingleses, que fueron unos de los que más padecieron, ¿no? Y de la época son también muchos tratados para curar heridas. Este primero que yo he señalado es sobre el escorbuto, luego sobre cirugía y luego sobre otro de cirugía de uno de los grandes cirujanos de la época, Dionisio Daza Chacón. Luego también hay muchos grabados de la época explicando cuáles son los remedios que se aplicaban. Por ejemplo, las lesiones por cañonazo amputaban o cauterizaban la herida con metal caliente o con aceite hirviendo. Evidentemente no había anestesia en aquella época, no se había conocido. A veces se aplicaba las heridas con apósitos de grasa animal para poder cerrarlas, o se daba una especie de maceración de vino y aguardiente que era menos dolorosa, pero había más riesgo de supuración y de gangrena. Luego están las lesiones abiertas por espadas o por picas, simplemente se cosían, y luego estaban las producidas por proyectiles, por flechas o por balas, que eran las peores, las más difíciles de sanar y que producían hemorragia interna, astillaban los huesos y en consecuencia infección y seguramente la muerte. Los antibióticos evidentemente no existían. Contamos con los ungüentos de minio, que eran los óxidos de plomo en polvo, pero no siempre eran eficaces. Los embarcados también tenían tiempo libre, porque eran muy largos los días en el mar, con una convivencia muy compleja, porque eran muchos meses, y en ocasiones buscaban evitar el aburrimiento. Era el momento entonces de los cotilleos, de beber, de murmurar, de contar historias, de leer en voz alta los libros de caballería, los libros de santos, las famosas hagiografías, obras de historia, obras de antiguos, clásicos o piadosos, escribir los que no sabían por ellos o para otros. Y también jugaban a los naipes, al ajedrez o a las carreras de animales, a los dados, a la taba o a los juegos de azar, que estaban teóricamente prohibidos, aunque muchas veces eran los propios mandados los que hacían la vista gorda. También tenían tiempo para pescar, para representar obras de teatro o para participar en ceremonias religiosas. Y esa imagen que tiene a la derecha, podían escuchar música, las chirimías, que eran unos instrumentos musicales de viento-madera parecido al oboe, y recibían, por supuesto, también instrucción para las funciones que debían desempeñar cuando estuvieran en combate, el adiestramiento, la disciplina, el orden que debían guardar, etcétera, etcétera. Bien, en los barcos había muchos accidentes. Eso es un naufragio, pero había temporales, colisiones, bajíos, bancos de arena, vías de agua, fuego, rotura del aparejo. La broma es, a ver si lo tengo más adelante, sí, es un molusco xilófago que se come la madera, es un molusco bivalvo que sobre todo sobrevive muy bien en aguas templadas, en aguas calientes, y que provocaban esto en la madera de un barco. Entonces se comían literalmente la madera, había que sacar el barco cada cierto tiempo, había que carenarlo, había que prepararlo y por lo tanto volverlo a botar en el mar. Pero había más incendios, como digo, pérdida del timón, putrefacción de la madera, ataques de piratas y corsarios. La muerte por naufragio, bien en combate o bien por ataques piráticos o corsarios, o también por tormentas y por mala mar. ¿Y qué creen ustedes que se hacía en un naufragio? ¿Eso de salvar mujeres y niños? No. Lo primero que se hacía era salvar el oro del rey, las joyas, las piedras preciosas, los metales. Se abandonaba el buque en lanchas, en lo que hoy llamamos chinchorros, las embarcaciones auxiliares, con lo valioso de las personas principales y los marineros de fuerte complexión, que eran los que remaban, y se quedaban a bordo pues, las mujeres, los niños, los enfermos, los heridos, los ancianos. Nada de salvar, como digo, las mujeres y niños primero. Sufrían, como digo, los barcos esa broma en aguas cálidas. Y también otros problemas, la acumulación del agua de la sentina, por ejemplo, la parte más baja de un barco, debían bajar con una vela y si ésta se apagaba se entendía que era un pozo negro con gases venenosos y había que proceder a achique y limpieza bien con vinagre. Y entre otros accidentes estaban los incendios que podían provocar el estallido de la Santa Bárbara. La Santa Bárbara de los barcos es el lugar en donde se custodia y se guarda la pólvora u otros explosivos. Esto es un ejemplo de un estallido de una Santa Bárbara, o también funcionó muy bien por parte de los enemigos los llamados brulotes,
que eran unas planchas, unos troncos de madera cosidos, untados con pez, con algo grasiento, e incendiados, lanzándolos con un pequeño timón para chocar con los barcos enemigos. Los españoles se asustaron mucho viendo esos brulotes porque se pensaron que era algo producido por el demonio, una cosa así. También había tiempo en los barcos, y estoy terminando, había tiempo para la oración. La religiosidad se vivió muy intensamente. En un marino es algo lógico porque está expuesto siempre a las inclemencias meteorológicas o a los ataques enemigos. Corría por entonces un dicho que decía: el que no sepa lo que es rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Los embarcados percibieron enseguida su pequeñez en la inmensidad del mar, el miedo a lo desconocido. Y la religiosidad, que se vivió de manera muy intensa, se puso de manifiesto en los rezos, en las invocaciones, al avistar a un enemigo o cuando había tempestad y tormenta. Aquí tenemos la popa del galeón San Marcos, por ejemplo. Esa religiosidad se observa en los adornos de los barcos, en los estandartes, en el propio nombre de los navíos. San Mateo, San Pedro, San Pablo, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Guadalupe, San Marcos, la popa de otro galeón, por ejemplo, con la Virgen María. Este estandarte, que es muy común, con Santiago Matamoros, con Cristo crucificado, con la Virgen, o la imagen de un estandarte con Cristo crucificado y también con la imagen más real, ¿no? En todos los barcos mercantes no había un sacerdote, era el maestre quien oficiaba el culto. En los barcos de guerra siempre viajaba un capellán, que era el encargado de la asistencia espiritual de los embarcados y del auxilio a los moribundos. Y lo que se hacía normalmente era oficiarse lo que se llamaba una misa seca o una misa náutica, es decir, una misa sin consagración. La misa se hacía en tierra antes de zarpar las naves para una jornada naval con la solemnidad requerida, pero las sagradas formas no se hacían luego en el mar por miedo a que éstas se cayeran, se perdieran o se estropearan, ¿no? Lo que se hacía a diario era rezar unas oraciones al amanecer, una salve o algunas letanías al atardecer, y en los días festivos se creaba una especie de pequeño altar y se oficiaba una misa. Pero en ese ceremonial marítimo se mezclaba siempre la música de esas chirimías con los rezos, con el clamor de las voces, con el ruido de los cañones y de los arcabuces, con las órdenes del combate. Pues claro, era muy difícil, era muy complejo tener que adivinar cuáles eran las voces de combate que se expresaban, cuáles eran los lamentos de los heridos o cuál era cualquier otra razón que se expresaba en aquel momento. Estas son unas imágenes que nos hemos encontrado fruto de la arqueología submarina. Ven medallas dedicadas a la Virgen, al Buen Pastor, la cruz de San Juan de Jerusalén, simples medallones o crucifijos, ¿no? En los barcos había también mucha superstición. No se podía salir en barco en martes, ya saben ese refrán, en martes ni te cases ni te embarques. Si un barco se llamaba, por ejemplo, Neptuno, tenía un alias, Nuestra Señora de los Remedios, o también había convicción de existencia de criaturas terroríficas, de serpientes marinas, de sirenas, de grandes abismos. Todavía se creía eso en estos siglos XVI y XVII. Se creía sobre todo en el fuego de San Telmo, esa especie de brillos verdosos que existen o azulados que aparecen suspendidos como objetos puntiagudos situados en tierra. Es un campo eléctrico que de verdad se genera provocando pequeñas chispas, ¿no? Bien. Los desplazamientos de los tercios en marcha hacia sus lugares de destino, en especial las tropas destinadas en Flandes, utilizaron el camino español. Esta mañana nos han hablado y muy claramente de él. Pero en los momentos en que este camino español resultaba imposible o quedó cortado literalmente, pues el envío de tropas se hacía por mar. En esas jornadas navales se desarrollaron, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, existieron además dos grandes problemas añadidos: la presencia de corsarios y de piratas y la falta de un puerto seguro en el que poder refugiarse los barcos españoles. Pero la acción de los tercios de combate naval y de operaciones anfibias ofensivas, con un gran número de soldados, fue extraordinario y sobre todo fue muy útil en la exigencia de una adecuada combinación de choque y de fuego y de inmediata reacción ante imprevistos y contraofensivas. Los tercios del mar obtuvieron sonadas y conocidas victorias: la toma de Túnez,
la batalla de Lepanto, el exitoso asedio de Malta. Pero también tuvieron grandes fracasos. La jornada de Inglaterra, esa mal llamada Armada Invencible, el fracaso de Argel de 1541, la batalla de las Dunas más tarde, en 1639. Pero los tercios actuaron en la construcción de puentes, en el paso de ciénagas y de ríos helados, en las penurias y miserias que atravesaron, en los campos de batalla, en las batallas campales, en los asedios, en los combates de menor importancia o en las acciones anfibias, bien como guarnición o tropas eventuales de desembarco. Una actividad en la que los tercios tuvieron que combatir en aguas inhóspitas, con diques y mareas altas y bajas, que no eran las habituales en sus lugares de origen, con nieblas, con intenso frío, atravesando canales y mares. Y lo hicieron también en escenarios fluviales y lacustres, haciendo acertada la frase de Alejandro Farnesio, el duque de Parma, que afirmaba: contra la inferioridad naval estaba la ofensiva arquitectónica en la construcción de los puentes. Lo llevaron a cabo con distintas tácticas, dependiendo si combatieron en el Mediterráneo o en el Atlántico. Y por último, vamos a ver qué ocurre cuando los soldados y los marinos se licencian, porque en aquella época, no sé si en la futura, pero en aquella época tampoco no había pensión asegurada al final de sus vidas. No contaban con un sistema de jubilación. No tenían garantizada el cobro de las pensiones y de las deudas pasadas. Muchos se veían obligados a vivir de la caridad de sus camaradas, de la misericordia o de la compasión de algunas instituciones o de su capacidad para poderse reinsertar en la vida civil. Y venían así, llegaban así. Se les califica de soldados viejos o estropeados. Yo tengo un doctorando, uno a quien dirijo la tesis doctoral, que ha encontrado una documentación maravillosa en el Archivo General de Simancas y describe las cartas que estas personas escriben y cuentan su dolor, cuentan su miseria, cuentan que ha servido al rey, que ha servido a la patria. Pero ahí están tullidos, sin jubilación, sin apoyo, nada más que vivir de la miseria. Claro, su destino dependía de su salud, del grado de invalidez, de su grado de discapacidad, de su lugar de asentamiento, de su edad y de la posibilidad de obtener una gratificación real por haber destacado en sus acciones militares. Y a veces pululaban por la corte pidiendo simplemente que les dieran algo para poder subsistir. La documentación de la época es muy abundante en lo que se refiere sobre todo a las peticiones de pagos de varios años atrasados, al cobro de lo adeudado, por ejemplo, de las naves que embargaba un determinado monarca, de la petición de algunas viudas o de las liquidaciones de herencias testamentarias. Por eso recurrieron con demasiada frecuencia a las instituciones religiosas o a las de caridad, porque de alguna forma sabrían que tenían garantizado su alojamiento, su sustento, además de una asistencia sanitaria y religiosa adecuada. O, como ya he dicho antes, pulularan por la corte en busca de pensiones o cargos. Los más afortunados, los que regresaban, llegaban a sus lugares de origen, donde con suerte, tal vez con mucha suerte, les esperaba alguien o tuvieran de quién o de qué ocuparse. Porque pese a su atribulado final, no debemos olvidar que sus hazañas, las hazañas de los tercios, pesaron más que sus temores, que su valerosa actuación fue mayor que sus deserciones o de sus motines. Con todo, no podemos olvidar que a lo largo del siglo y medio los tercios fueron los soldados más admirados y más temidos de Europa. Bien, Felipe V los disolvió, lo he dicho, en la Reforma de 1704. Con los tercios, con la llegada de los Borbón, se impuso el modelo francés, regimientos y batallones, pero los tercios se conservan hoy en día en unidades de regimiento de la Legión y de la Infantería de Marina. En la Legión encontramos el tercio de Juan de Austria, el tercio de Alejandro Farnesio, el tercio del Gran Capitán, el tercio del Duque de Alba. Y en la Armada Española, la Infantería de Marina se organiza en tercios. El tercio de Armada, los antiguos tercios viejos de Armada o tercios del Mar de Nápoles, el tercio del Sur, en San Fernando, el tercio del Norte, en Ferrol, el tercio de Levante, en Cartagena. Y las banderas e insignias de los tercios españoles continúan todavía portando la Cruz de San Andrés, y con ello termino. Es esta, la hemos visto, es la Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña, que es la representación de la Cruz de San Andrés. Son troncos formando una cruz y en sus nudos están los lugares de donde se cortaron las ramas. Y se debe a San Andrés, patrón de Borgoña, que representa de alguna manera el martirio del apóstol, que estuvo 3 días, el apóstol era de Patras en Grecia,
crucificado en forma de X. La cruz incluida en los escudos de mar y en las banderas de España en tierra y en la mar desde 1506 por la Guardia Borgoñona, que se debe al padre de Carlos V, a Felipe el Hermoso, casado con Juana de Austria. Fue la bandera que usaron los carlistas en sus guerras. Y es una bandera que no se puede decir que es la bandera de España en aquella época, fue la bandera de los soldados de los tercios, que desapareció del escudo de armas del rey de España con Felipe VI, y que esto es todo lo que les puedo contar. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Si alguien tiene curiosidad por preguntar algo, pues que lo haga. Y si no, que calle para siempre. Se suele decir, gracias, se suele decir que cuando alguien dice que si tiene que hacer una pregunta y nadie lo dice, hay dos posibilidades. O que se han enterado todo y que ha quedado fenomenal, o que no han entendido nada y prefieren no preguntar. Me alegro que haya alguien levantado la mano. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, era un horno metálico, una especie de fogón metálico que alimentaban con carbón para evitar, con mucho cuidado, y por eso la comida, en teoría, esa segunda comida era la caliente, pero en la mayoría de las ocasiones el propio bamboleo del barco, especialmente en el Atlántico, el Mediterráneo. Dicen que el Mediterráneo es el mare clausum, el mar tranquilo. Yo he estado en el Mediterráneo con unas olas de película. Pero vamos, comparado con el Atlántico, cuyas olas son peores cuando hay un temporal, pero básicamente se ponían en esa especie de infiernillo y con eso daban caliente, que quiero decir templada, o sea, que no tenían que morder esos tasajos de carne ni tomar algo de vino o esa especie de pasta que era el bizcoto. Con eso sobrevivían. Por eso, cuando han hecho un estudio del aporte vitamínico, tenían una deficiencia de vitaminas brutal, porque era una alimentación basada siempre en lo mismo. En teoría la menestra, pero en teoría y cuentan que muchas veces la galleta se quedaba tan estropeada que la ponían en un sitio, esperaban a que los gusanos salieran a comerlas y cuando los gusanos estaban en la superficie de la galleta se tiraban a comer los gusanos, porque la galleta les era insuficiente. También se sabe de casos en el siglo XVII que tuvieron que comer las propias ratas del barco para poder sobrevivir. Qué suerte tenemos. Muchas gracias. Adelante. ¿El pan de? Ni idea. Yo creo que es la primera vez que lo oigo. No sé, yo sé que se llevaba pan, o sea, el pan normal y corriente que hoy comemos, pero ese se endurecía a los pocos ratos. Y luego los documentos no citan ese. No sé si era un pan especial mexicano o se le llamaba así en México, no lo sé. Pero desde luego siempre se habla de bizcoto, ya digo, con V o con B, y es esa harina integral con un poquito de levadura para inflar, y que se quedaba igualmente duro, menos duro que el normal, y que podía durar, pero así a mordiscos a los 2 años. Entonces, que la única forma de poderlo empapar con algo era con ese agua, si no se había consumido, o con el vino dulce, blanco o lo que tuviera. El dulce andaluz era algo que gustaba mucho, pero yo creo que era por pura supervivencia, porque o lo tomaban y, no digo que fueran borrachos, como he dicho antes, lo iban con la alegría suficiente porque sabía que iban a morir. Muchos de ellos iban a morir. Gracias.